Cuando nosotros pinchamos sobre un enlace hipertexto, se establece una petición de un archivo HTML residente en el servidor, el cual es enviado e interpretado por nuestro navegador, a quien llamaremos el cliente. Así pues, podemos hablar de lenguajes de lado servidor, que son aquellos lenguajes que son reconocidos, ejecutados e interpretados por el propio servidor y que se envían al cliente en un formato comprensible para él. Por otro lado, los lenguajes de lado cliente son aquellos que pueden ser directamente digeridos por el navegador y no necesitan un pretratamiento. En esta ocasión hablaremos de las tecnologías de programación del lado del cliente. JavaScript. Al igual que HTML, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, o sea, no requiere compilación y que se puede utilizar para construir sitios web y para hacerlos más interactivos. Aunque comparte muchas de las características y de las estructuras del lenguaje Java, fue desarrollado independientemente. El lenguaje JavaScript puede interactuar con el código HTML, permitiendo a los programadores web utilizar contenido dinámico. Por ejemplo, hace fácil responder a los acontecimientos iniciados por usuarios, como introducción de datos en formularios, sin tener que utilizar CGI. El lenguaje JavaScript es código abierto, por lo cualquier persona puede utilizarlo sin comprar una licencia. Además, los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios. Antecedentes. A principios de los años 90, la mayoría de usuarios que se conectaban a Internet lo hacían con módems a una velocidad máxima de 28.8 kilobytes por segundo. En esa época, empezaban a desarrollarse las primeras aplicaciones web y por tanto, las páginas web comenzaban a incluir formularios complejos. Brendan Eich, un programador que trabajaba en Netscape, pensó que podría solucionar este problema adaptando otras tecnologías existentes como Scriptase al navegador Netscape Navigator 2.0, que iba a lanzarse en 1995. Inicialmente, Eich denominó a su lenguaje LiveScript. Posteriormente, Netscape firmó una alianza con Sun Microsystems para el desarrollo del nuevo lenguaje de programación, y justo antes del lanzamiento Netscape decidió cambiar el nombre por el de JavaScript. La razón del cambio de nombre fue exclusivamente por marketing, ya que Java era la palabra de moda en el mundo informático y de Internet de la época. La primera versión de JavaScript fue un completo éxito y Netscape Navigator 3.0 ya incorporaba la siguiente versión del lenguaje, la versión 1.1. Al mismo tiempo, Microsoft lanzó Script con su navegador Internet Explorer 3. Script era una copia de JavaScript al que le cambiaron el nombre para evitar problemas legales. Para evitar una guerra de tecnologías, Netscape decidió que lo mejor sería estandarizar el lenguaje JavaScript. De esta forma, en 1997 se envió la especificación JavaScript 1.1 al organismo ECMA, European Computer Manufacturers Association. ECMA creó el comité TC39 con el objetivo de estandarizar de un lenguaje de script multiplataforma e independiente de cualquier empresa. El primer estándar que creó el comité TC39 se denominó ECMA 262, en el que se definió por primera vez el lenguaje ECMAScript. Por este motivo, algunos programadores prefieren la denominación ECMAScript para referirse al lenguaje JavaScript. De hecho, JavaScript no es más que la implementación que realizó la empresa Netscape del estándar ECMAScript. La Organización Internacional para la Estandarización ISO adoptó el estándar ECMA 262 a través de su comisión IEC, dando lugar al estándar ISO/IEC 16262. Características. Es simple, no hace falta tener conocimientos de programación para poder hacer un programa en JavaScript. Maneja objetos dentro de nuestra página web y sobre ese objeto podemos definir diferentes eventos. Dichos objetos facilitan la programación de páginas interactivas, a la vez que se evita la posibilidad de ejecutar comandos que puedan ser peligrosos para la máquina del usuario, tales como formateo de unidades, modificar archivos, etc. Es dinámico, responde a eventos en tiempo real. Eventos como presionar un botón, pasar el puntero del mouse sobre un determinado texto o el simple hecho de cargar la página o caducar un tiempo. Con esto podemos cambiar totalmente el aspecto de nuestra página al gusto del usuario, evitándonos tener en el servidor una página para cada gusto, hacer cálculos en base a variables cuyo valor es determinado por el usuario, etc. Requisitos. Los recursos necesarios para poder utilizar y programar en JavaScript son pocos. Este es uno de sus aspectos más atractivos, ya que cualquiera puede emplearlo directamente para crear sus propias aplicaciones. Los requisitos hardware necesarios para ejecutar JavaScript son los mismos que se necesitan para ejecutar Netscape Navigator. Es decir, que si puedes utilizar Navigator,
Tienes todo el hardware y software necesario para ejecutar aplicaciones JavaScript. Para crear páginas web que contengan funciones JavaScript es posible emplear cualquier editor de texto. Y como JavaScript no necesita compilación, en cuanto el programa esté archivado podrá ser probado directamente en el navegador. Applets. Un applet es un componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro programa, por ejemplo un navegador web. Antecedentes. Algunos applets son programados sobre Java, el cual es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado en 1991. Características. A diferencia de un programa, un applet no puede ejecutarse de manera independiente, ofrece información gráfica y a veces interactúa con el usuario, típicamente carece de sesión y tiene privilegios de seguridad restringidos. Ejemplos comunes de applets son las Java applets y las animaciones Flash. Otro ejemplo es el Windows Media Player. De HTML. El HTML dinámico designa el conjunto de técnicas que permiten crear sitios web interactivos utilizando una combinación de lenguaje HTML, un lenguaje interpretado en el lado del cliente como JavaScript, el lenguaje de hojas de estilo en cascada y la jerarquía de objetos de un documento Object Model. Antecedentes de HTML dinámico. De HTML es la combinación de HTML, surge a partir de 1990, hace referencia al lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web que se utiliza para describir y traducir la estructura y la información en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. Estilos. Las hojas de estilos aparecen alrededor de 1970. Los estilos son un lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML. Características. HTML se caracteriza por ser una combinación entre el lenguaje HTML y utilizar JavaScript, DOM, CSS y otros para crear contenido interactivo o animado. Requerimientos. Cualquier página que responde a las actividades del usuario y realiza efectos y funcionalidades se puede englobar dentro del lenguaje de HTML, pero en este caso nos referimos más a efectos en el navegador por los cuales se pueden mostrar y ocultar elementos de la página, se puede modificar su posición, dimensiones, color, etc. HTML nos da más control sobre la página, gracias a que los navegadores modernos incluyen una nueva estructura para visualizar en páginas web denominada capa. Las capas se pueden ocultar, mostrar, desplazar, etc. En conclusión, la unión de estas tecnologías representa el trabajo y esfuerzo de diversas personas a través del tiempo con el fin de cubrir las necesidades de una sociedad en constante cambio.